Bueno, regresamos a platicar con el licenciado Dionisio Pérez Jácome, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Ayer el señor presidente de la República anuncia esto que se llama Programa para Impulsar el Crecimiento y Empleo, que da a conocer en la Residencia Oficial de Los Pinos, orientado a contrarrestar los efectos negativos que acarreará a México la crisis internacional, pues, que emana o que tiene su origen en la Unión Americana. El presidente propone al Congreso empujar una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que incluye la eliminación del esquema de pidiregas, que son los proyectos de inversión con impacto diferido en el gasto público, y la conversión en deuda pública de estos pasivos, que es a lo que se refería el señor subsecretario Pérez Jácome, y excluir la inversión de Pemex de la meta de balance presupuestario. Bueno, señor subsecretario, ¿cómo podría, perdón que insista, explicar esto con un lenguaje muy sencillo para que entienda la mayoría del auditorio? En la práctica y actualmente, ¿quién responde o quién hace frente a la deuda de los pidiregas, que asciende a cuánto, señor subsecretario? Sí, cómo no. Pemex, por lo general, o el mecanismo que utiliza Pemex para financiar su infraestructura, sus inversiones, las hace a través de este mecanismo de impacto diferido en el gasto. Pemex es la que responde a su pregunta. Pero con aval del gobierno federal. Y está contabilizado dentro de la deuda amplia del gobierno federal, lo que se conoce como los requerimientos financieros del sector público. La deuda asciende a 5.1% del PIB, para dar una idea. 0.1%, pues ya el PIB está sobre el billón, ¿no? Más. El billón de dólares sería para México, sería 980,000 millones de dólares, un poquito más. ¿Qué sería el billón, no? El PIB está propuesto para el año que entra 12,800 millones de pesos, y 12 billones de pesos. El Producto Interno Bruto, el valor Producto Interno Bruto, nominal. Nominal. En términos nominales. Lo importante, Oscar Mario, si me permite, aquí Pemex hace tradicionalmente... No, pero estamos hablando de pesos, 53,000 millones de pesos. ¿Perdón? Estamos hablando de 53,000 millones de pesos, ¿no? Que es el pasivo... Sí. No, a ver, 53,000 millones de pesos es el espacio que se abre en el gasto. Para ponerlo en términos muy sencillos, se está proponiendo una propuesta. Se está enviando al Congreso una propuesta para que de ahora en adelante la deuda pidirega pase a ser deuda pública y siga las reglas de deuda pública. Bueno, explíquenos cuál es la ventaja, porque eso se quiso hacer también cuando empezaba el problema del IPAP, que luego fue el FOBAPROA. Sí. Pero ¿qué significa? Yo creo que es importante si pudiera explicar al autor, ¿qué significa? ¿Cuál es la bondad de esta conversión? Bueno, que se pasa todo a deuda pública, se pueden conseguir mejores términos de financiamiento, y en términos presupuestarios... Se puede incluso bursatilizar, ¿no? Se puede bursatilizar, por supuesto. Ahora, lo importante aquí, Oscar Mario, es que, de nuevo, hoy Pemex tiene que hacer un apartado para pagar las amortizaciones de los pidiregas, dado que no es deuda pública. ¿Sí? Tiene 78,000 millones de pesos destinados para las amortizaciones pidirega y un poquito de inversión presupuestaria. ¿Total de la deuda pidirega es 53,000 millones de pesos? No, ese es el espacio que se abriría. ¿Cuál es el cuánto se debe por pidirega, por este concepto de pidiregas, pues? Son cercanos a 617,000 millones de pesos. 617,000 millones de pesos. Aproximadamente. Entonces, estos números exclusivamente son las obligaciones de corto plazo. Sí, en términos del flujo, veámoslo como flujo, este año en el presupuesto de egresos de la Federación se tienen 78,000 millones de pesos presupuestados en Pemex para hacer frente a las amortizaciones pidirega. Claro. Al convertirse toda la deuda pidirega a deuda pública, ya no tenemos necesidad de seguir presupuestando estos recursos para amortizar la deuda pidirega. Eso es
Oscar Mario, lo que abre el espacio de gasto de 78 mil millones de pesos. Ah, ok. Sí, porque usted decía 5% del PIB. No, entonces 5% sí, son 617 mil millones claro, de pero pesos. por eso me refería, es el espacio que se abre. Exactamente. En el presupuesto para las amortizaciones PIDIREGA. Ahora, si me permite, creo que es importante señalar lo siguiente. Con este espacio de gasto de 78 mil millones de pesos, estaríamos en posición de no tener que recortar los ingresos y el gasto derivado de la revisión del marco macroeconómico. Como señalaba al principio de mi intervención, son las estimaciones de menor crecimiento en el Producto Interno Bruto y menor precio del petróleo nos llevarían, de no hacer esta iniciativa, esta propuesta, a tener que recortar el gasto en 25 mil millones de pesos. Lo que creemos es que lo que necesita nuestro país hoy, en esta coyuntura de disminución del crecimiento mundial, es acelerar el motor interno, hacer más dinámico nuestro mercado. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que canalizando recursos a inversión en infraestructura? Es por ello que el presidente, de los 78 mil millones de pesos, si descontamos los 25 que hubiera implicado recortar gasto, nos quedan 53 mil millones de pesos adicionales. Esos 53 mil millones de pesos adicionales está proponiendo el presidente que se gasten en inversión energética 10 mil millones, en inversión educativa 6 mil millones, inversión en instalaciones deportivas, hospitalarias, hidroagrícolas y de riego, turísticas, una inversión muy fuerte carretera de más de 10.700 millones de pesos adicionales a lo que ya traíamos en el presupuesto, infraestructura ferroviaria, etcétera, y luego también se están destinando cerca de 3 mil millones de pesos para el fondo PYME, para generar la creación de empresas, y para el Fondo de Empresas de Solidaridad, FONAES, y el Sistema Nacional de Empleo. Con esto, Oscar Mario, creemos que estaremos utilizando la política fiscal, el gasto público, para incentivar el crecimiento y la creación de empleos en este momento que tanto lo requiere. Además, el programa para impulsar el crecimiento y el empleo incluye una propuesta para liberar uno de los fondos de estabilización, el fondo de Pemex, de forma tal que pueda utilizarse para iniciar la construcción de una refinería. Estimamos que a finales del año tenga cerca de 12 mil millones de pesos. Incluye también el programa medidas para que la banca de desarrollo garantice disponibilidad de financiamiento a las empresas. Y en total sumarían 165 mil millones de pesos lo que financiaría la banca de desarrollo al sector privado. Y una parte muy importante, también se incluyen medidas en este programa, anunciado el día de ayer, para permitir que la inversión pueda realizarse con mayor oportunidad, por ejemplo, facilitando la ejecución de proyectos en lo que tiene que ver con los recursos que se interponen, con la forma de hacer proyectos ejecutivos, permitiéndole a ciertas empresas que realizan estudios el que puedan licitar las obras, y creemos que todo esto que hoy en día no lo pueden hacer, están excluidas. Creemos que todo esto va a facilitar el que se pueda ejercer en forma más oportuna y eficiente este importante monto de gasto destinado a infraestructura. Bueno, a ver, entonces, la deuda total por concepto de proyectos de impacto diferido en el gasto, los famosos PIDIREGAS, más o menos 617 mil millones de pesos. Pero hay amortizaciones de corto plazo por dijo usted 78 mil millones. En realidad las amortizaciones son cerca de 55 mil millones y hay 20 mil millones que son inversión presupuestaria, que también está incluida para Pemex, que la estamos liberando porque, como señalé, otra de las características de esta iniciativa es proponer que la inversión presupuestaria de Pemex no se contabilice dentro del balance presupuestario.